Bien, señores, tengan ustedes muy buenas tardes, yo y la hora en que tú me estés escuchando. Estamos en la sesión número 6, vamos a entrar a la sesión número 6 de nuestro curso Tributación Básica e Intermedia. Básicamente en la sesión 6 a la sesión 9 vamos a tratar justamente el curso de Tributación Intermedia. Entonces, de esta sesión en adelante ya vamos a trabajar de lo que se conoce como el derecho tributario especial. Vamos a hablar ya de los tipos de impuestos, ¿correcto? Los tipos de tributos, impuestos, contribuciones y tasas, y sobre todo en referencia al impuesto a la renta. ¿Está bien? Los aspectos esenciales que debemos tener en consideración. Yo he puesto como primer plano la importancia de, siempre lo digo, es muy importante conocer cómo iniciamos una obligación tributaria, porque desde la obligación tributaria nace todos los tipos de impuestos que se puedan dar en realidad, ¿correcto? Y eso parte de una hipótesis de incidencia tributaria. La hipótesis de incidencia tributaria obviamente es un supuesto abstracto, ¿correcto? Que está conformado por elementos, ¿correcto? Estos elementos ya, por ejemplo, son aspectos, perdón, más conocidos como los aspectos. Tenemos el aspecto material u objetivo, el aspecto personal o subjetivo. El aspecto material u objetivo es muy importante, señores, porque responde a la pregunta ¿qué grava? Y el que grava es el equivalente al ámbito de aplicación de cualquier otro tipo de tributo. ¿Te das cuenta? Luego tienes el aspecto personal o subjetivo. Y responde a la pregunta ¿a quién? ¿Quién grava? O sea, ¿a quién va a grabar? ¿Correcto? ¿Sobre quién va a grabar? ¿Y a quién va a pagar ese tributo? Pues luego viene el aspecto espacial o territorial. ¿Dónde se va a pagar el tributo? El aspecto temporal es muy importante, puede ser cuándo se paga el tributo. Entonces, el objetivo es conocer el ámbito de aplicación de las diversas cargas tributarias. Y así nace una carga tributaria u obligación tributaria cuando se realiza el hecho previsto en la ley, ¿correcto? Como generador de dicha obligación, pero para que se dé en la ley tiene que dar cumplimiento a estos cuatro aspectos de la hipótesis de incidencia tributaria, que ojo, como todo en la vida, tiene sus excepciones, ¿está bien? Que no necesariamente tiene que cumplirse los cuatro aspectos, excepcionalmente, pero tiene que estar jurídicamente justificado. Por ejemplo, estos cuatro aspectos ya tienen que presentarse conjuntamente para que ese mandato abstracto, que es la hipótesis tributaria, se transforme en un hecho imponible, ¿correcto? El hecho imponible es lo que ocurre pues ahora en el mundo fenomenológico, ya es un hecho concreto, fáctico, ¿correcto? O sea, por ejemplo, la venta de bienes, ya se produce la entrega del bien, ya es un hecho fáctico, ¿correcto? Es un hecho imponible. Entonces, la ausencia de cualquiera de estos elementos será suficiente para la inexistencia de la obligación tributaria, de manera general, salvo excepciones. Por ejemplo, es importante conocer, y si es posible, leer el libro de Dino Harash, de hecho imponible, muy importante. Por ejemplo, el hecho imponible ha de ser un hecho concreto ocurrido en el mundo fenoménico, que quiere decir en el mundo tal como aparece a los seres humanos, como resultado de haber sido estructurado por el entendimiento humano, o sea, como un acontecimiento fáctico, sensible, palpable, concreto, material y aprehensible. Eso es el hecho fáctico, ese es el hecho imponible, ¿correcto? Y ese hecho imponible va a corresponder a la imagen abstracta de la hipótesis de incidencia, ¿correcto? Entonces, el hecho imponible, según Dino Harash, puntualiza la diferencia que establece entre hipótesis de incidencia y el hecho imponible, al decir, en todos los casos se debe tratar de hechos que se produzcan en la realidad. ¿Y qué van a producir en la realidad? La imagen abstracta de que de ellos se formulan normas jurídicas. Esto es el hecho imponible. Entonces, ahora, una vez que se da el hecho imponible, ya se da pues el hecho generador de la obligación tributaria. Y con esto se da la obligación, el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Y qué es la obligación tributaria? La vamos a encontrar en el artículo 2 del Código Tributario, nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, la obligación tributaria es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder del imperio. Sobre la base, te va a exigir ¿sobre qué base? Sobre la base de tu capacidad contributiva, en virtud de una ley
Obviamente no hay tributo sin ley, no hay tributo sin capacidad contributiva. Y para cubrir los gastos que le demanden el cumplimiento de sus fines del Estado, ¿correcto? Entonces, el vínculo obligacional que corresponde al concepto de tributo nace por fuerza de ley, de la ocurrencia de ¿qué? Del hecho imponible. Ahora, una vez determinado cómo es que nacen las leyes tributarias a raíz del hecho imponible, la obligación tributaria, el hecho general de la obligación tributaria, el hecho imponible, la hipótesis, es importante, vamos a trabajar el tema de renta, las teorías. Para trabajar el tema de renta va a responder incluso el primer aspecto de la hipótesis. ¿Qué grava? Oye, ¿qué servicios están grabados con el impuesto a la renta? Para conocer qué servicios están grabados con el impuesto a la renta, tú tienes que definir o conocer también las teorías del impuesto a la renta, conjuntamente con el artículo 1, 2 y 3 de la ley del impuesto a la renta. Por ejemplo, ya, doctrina tributaria, ¿qué es la doctrina tributaria? El conjunto de opiniones de la jurisprudencia, el conjunto de opiniones de los doctrinarios del derecho y de la contabilidad, ¿correcto? ¿Cuáles son esas teorías del impuesto a la renta? La renta producto, flujo de riqueza y consumo más incremento patrimonial. La renta producto nos indica que la renta obviamente se puede separar de la fuente que la origina, por eso la llamamos renta producto. Y por ejemplo, ¿quiénes están ahí? Los alquileres y la renta de trabajo, ¿correcto? El flujo de riqueza proviene de operaciones con terceros, por ejemplo, las ganancias de capital realizadas, los ingresos por actividades accidentales, ingresos de naturaleza eventual, ingresos a título gratuito, ¿correcto? La teoría del flujo de riqueza. Luego tenemos la teoría del consumo más incremento patrimonial, el uso de bienes adquiridos en periodos anteriores, ¿correcto? Consumo de bienes y servicios de su propia producción. O sea, la teoría del consumo más incremento patrimonial responde a la pregunta va a responder la pregunta de cuál es la fuente de tu ingreso respecto a tus signos exteriores de riqueza. Ya está. Y siempre va a ser sobre una persona natural sin negocio. Por ejemplo, ¿por qué es importante determinar las teorías también? Porque yo quiero que entiendas que, por ejemplo, la renta empresarial, la más común, que es lo que vamos a trabajar en estas sesiones, corresponden, si hablamos doctrinariamente, corresponden a la teoría de flujo de riqueza, ¿correcto? Porque su característica principal es operaciones con terceros y una venta se da con un tercero, con un cliente. Por ejemplo, miren lo que te habla este caso de esta jurisprudencia, ¿ya? Las empresas agrarias podían cancelar su deuda tributaria mediante capitalización, de acuerdo con el programa extraordinario de regulación tributaria PERT, previa reducción de un 70% de la deuda, ¿correcto? Si se daba mediante este programa. Controversia. Esta reducción del 70% de la deuda que se reduce constituye renta. Así te van a preguntar tú qué vas a decir. Oye, primero, si constituye renta tengo que saber si está grabada con el impuesto a la renta. Y voy a enfocarme. ¿Corresponde al artículo 1? ¿Es una renta producto? ¿Corresponde al artículo 2? ¿Rentas de flujo de riqueza? ¿O corresponden al artículo 3? Ya. Ahora, pero para ser más precisa, identifícalo en una de las teorías. Ya, ese descuento que te otorga, ¿quién te está otorgando ese descuento? El programa extraordinario de gestión tributaria previa. ¿Ese programa de quién es? Del Estado, ¿verdad? Para reducción tributaria. Ahora, ¿ese programa de reducción tributaria es una renta producto? No, la puedes separar de la fuente. ¿No? Es producida por un bien tuyo, ya sea de capital o de trabajo. Es un alquiler. Ya. Flujo de riqueza, es una operación con tercero. ¿Quién te lo está, ¿es un cliente que te lo otorga? No, ¿quién te lo está otorgando? El Estado, ¿cierto? Porque te vas a acoger a un régimen. Bueno, descartado consumo patrimonial porque eso es renta para persona natural, estamos hablando de empresas. Entonces, ¿cuál es la posición de la administración tributaria? De hecho, que con lo explicado, definitivamente no está grabado con el impuesto. Pero la administración dice, constituye renta toda vez que el monto que se condona constituye un ingreso del contribuyente. Pero recuerda quién me está condonando, pues señores. Ahora, ¿qué te dice el Tribunal Fiscal? ¿Ya? Te define qué es el concepto de renta. El artículo 3 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que en general constituye renta grabada de las empresas cualquier ganancia o beneficio derivado de operaciones con terceros. La teoría de flujo de riqueza.
así como los provenientes de los resultados por exposición a la inflación. ¿Cuál es la posición del Tribunal Fiscal? El monto de la deuda que se reduce no se considera incluida en el concepto de renta del artículo 3. No se considera que proviene de operaciones con terceros, sino de un beneficio dado por el Estado en aplicación de su ius imperium. ¿Te das cuenta? Ojo con eso. Acá tenemos otro casito, por ejemplo. Mediante la resolución de Intendencia y de Aduanas, se había declarado procedente la solicitud de devolución de derechos específicos por pagos indebidos efectuados por un contribuyente. Te pregunta, posición de la Administración Tributaria. Mira lo que te decían. Los intereses provenientes de la devolución por pagos indebidos constituye renta y se encuentra grabada a tenor de lo establecido en el último párrafo del artículo 3 de la LIR. ¿Ya? Y el artículo 3 de la LIR, que establece en general constituye renta grabada en las empresas cualquier ganancia o beneficio derivado de operaciones con terceros, así como los provenientes resultados de exposición por inflación. Posición del Tribunal Fiscal: los intereses que se abonan con motivo de un pago indebido en exceso se efectúan en base a una disposición legal. Artículo 39 del Código Tributario y 23 de la Ley de Aduanas. ¿Correcto? ¿Correcto? Por lo tanto, no puede ser un ingreso gravable. Porque esos son los intereses dados, te lo está dando el Estado, no es un cliente. Bien. Por ejemplo, otra casuística. En el artículo 76 de la Ley General de Aduanas se estableció la posibilidad de que el Estado reintegre a los exportadores parcial o totalmente los impuestos pagados en la importación de mercadería incorporada en los bienes exportados. Posición de la Administración: los ingresos provenientes del DROBA constituyen renta. El monto devuelto es la restitución de los derechos de importación pagados por las materias primas incorporados en los bienes exportados. ¿Y eso que tiene que ver que esté incorporado? ¿Ya? Malazo, pues, la devolución de impuestos se da por mandato legal. El DROBA, correcto, es un beneficio a los exportadores que necesitan importar para producir su mercadería, su mercancía. La restitución es un porcentaje de los derechos de importación pagados en la importación de las materias primas. ¿Correcto? Por lo tanto, no puede estar grabado. La norma, aun cuando habla de restitución de derechos arancelarios, no se refiere en estricto a la devolución o reembolso de los impuestos pagados, toda vez que la devolución se efectúa en base a un porcentaje de las ventas. ¿Te das cuenta, señores? Por eso es importante que tú sepas las teorías del impuesto a la renta, porque te van a marcar si son opiniones grabadas o no grabadas, ¿correcto? Luego, otro tema muy importante que debemos tocar son las exoneraciones y las inafectaciones, ¿correcto? Las exoneraciones e inafectaciones son los no grabados, y esos no grabados, por ejemplo, se dividen en exoneraciones porque tienen un plazo en el tiempo, y además porque sí nacen las exoneraciones, sí existe el hecho imponible, solo que por ley deciden no grabar. En las inafectaciones está fuera del campo de aplicación, ¿correcto?, del tributo. Ahora, tenemos en ambos casos exoneraciones e inafectaciones. Para el caso, tanto para IGB como para el impuesto a la renta tienen el mismo concepto, ¿correcto? Las exoneraciones tienen como característica principal que son renovables cada 3 años, o sea, tienen una vigencia limitada. Las inafectaciones, en cambio, tienen una vigencia ilimitada. Por ejemplo, tenemos también, cuando hablamos del ámbito de aplicación, ya a quiénes grabas o qué graba, también puede grabar bajo el aspecto material o objetivo, o también puede grabar bajo el aspecto subjetivo. Por ejemplo, las entidades públicas, las ONG, ¿te das cuenta? Agarra el aspecto subjetivo y el aspecto material, ¿correcto? Acá tú ves que la inafectación está fuera del campo de aplicación de la tributación. Tenemos 2 tipos de inafectación: inafectación legal e inafectación por naturaleza, ¿correcto? O por lógica. La inafectación lógica o por naturaleza es sumamente práctica, porque responde la pregunta: oye,
¿Cuáles son los bienes grabados con el IGB? Lo que está en el artículo 1 y lo que no está en el artículo 1 no está grabado, pues está inafecto, ¿te das cuenta? Inafectación lógica o natural. Cuando hablo de la inafectación legal es porque es muy parecido a la exoneración, porque sí hay hecho imponible, pero el Estado decide no grabarlo. Esa es la exoneración. La exoneración cumple los aspectos, nace una obligación tributaria incluso, pero el Estado decide no grabarlo. ¿Correcto? Nace un hecho imponible, pero el Estado decide no grabarlo. Así pasan las exoneraciones. Y las exoneraciones están en la norma 7 texto preliminar del Código Tributario, donde me señala que si tú quieres prorrogar una exoneración, tiene que ser justificado, correcto, y sobre todo con el costo-beneficio de esas exoneraciones. Por ejemplo, la inafectación es una situación jurídica por la que determinados sujetos u operaciones se encuentran fuera de la hipótesis de incidencia tributaria. ¿Te das cuenta? Por eso están afuera, ¿ves? Están fuera de la hipótesis de incidencia tributaria. Y la exoneración, en cambio, correcto, es una situación jurídica por la que se libera de la obligación de pagar el tributo, pese a que se realice el hecho generador de la obligación tributaria. Esa es la exoneración. Existe hecho imponible, pero se libera. Ahora, cuando hablamos de la ley del impuesto a la renta, cuando hablamos de inafectaciones, la vas a ubicar, señores, en el artículo 18 de tu ley del impuesto a la renta. Cuando hablamos de exoneraciones en el impuesto a la renta, la vas a ubicar en el artículo 19 de la ley del impuesto a la renta. Por ejemplo, estamos en inafectaciones. Tenemos dos tipos de inafectaciones, al aspecto subjetivo o a quién y al aspecto objetivo material. ¿Correcto? De al ingreso. Por eso es que tenemos, cuando tú lees el artículo 18 es denso. Por ejemplo, ¿quiénes son las entidades, o sea, aspectos subjetivos inafectas? El sector público nacional, las fundaciones, las entidades de auxilio mutuo y las comunidades campesinas y nativas. ¿Y quiénes son las inafectaciones respecto al aspecto material que grava? Por ejemplo, son inafectos las indemnizaciones laborales, son inafectos las indemnizaciones por causa de muerte o incapacidad, son inafectos las ETS, rentas vitalicias y pensiones que se originen en el trabajo personal de quinta categoría, son inafectos los subsidios por incapacidad temporal, maternidad y lactancia. ¿Te das cuenta? Entonces la inafectación tiene dos campos de aplicación, al aspecto subjetivo y al aspecto de objetivo, ¿correcto? Las exoneraciones están en el artículo 19 de la ley del impuesto a la renta. La exoneración se confiere expresamente y se encuentra taxativamente señalada en la ley del impuesto a la renta, ¿correcto? Son de carácter temporal las exoneraciones. Actualmente las exoneraciones se rigen hasta el 31 de diciembre de 2019, ¿ya? Esas exoneraciones eximen el cumplimiento sustancial, el pago, y debe cumplirse con las obligaciones formales, ¿correcto? Acá está, incido, la exoneración sí existe, hipótesis de incidencia tributaria. Y acá hay un ejemplito para pasar, ¿ya? Acá hay un ejemplo muy bonito, me gusta mucho realizarlo en realidad. Este es un ejemplo del para cerrar con exoneraciones, ¿ya? CUI, es el ejemplo del CUI del IGB. Acá está. El informe 052-2019. ¿Qué te dice? Mira. Se consulta si la venta en el país del CUI vivo, CUI para reproducción y la carne de CUI fresco, refrigerado, congelado, se encuentra grabado con el impuesto general de las ventas. Ahora, acá nada más. Primero tienes que preguntarte, oye, ¿el CUI vivo es un bien mueble? A ver, calza dentro del artículo 1 de la ley del IGB que responde a la pregunta que grabo, ámbito de aplicación. ¿Es una venta de bien? ¿Es un contrato de construcción? ¿Es una utilización de servicios? ¿Es una prestación de servicios? ¿O es una importación de bienes? ¿Es un retiro de bienes considerado venta? Entonces tú dices, oye, el CUI vivo sí es un bien mueble, está señalado en el artículo 3. Que te dice que se entiende para venta todo acto porque transfiere bienes de título oneroso independientemente de la designación que se da a los contratos. Ok, ¿qué más? Dice acá, define como bienes muebles, la venta de bienes muebles, ¿cierto? ¿A quiénes? A los corporales que pueden llevarse de un lugar a otro. Los derechos referentes a los mismos, los signos distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave y similares, las naves. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hablo de bienes muebles están ahí los animalitos y también están los intangibles, ¿correcto? Por lo tanto, si yo digo que está dentro el CUI y forma parte de un bien mueble,
y los bienes muebles sí están grabados con el IGB, entonces se está grabado con el IGB, pues. Ahora, si yo quiero saber si la carne de cuy fresco, refrigerado o congelado se encuentra grabado con el impuesto general, porque ya sé que cuy vivo ya es un bien mueble, cuy muerto o fresco también sigue siendo un bien mueble, pero vamos a asegurarnos entonces recurriendo a los apéndices, pues. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces tengo que, al apéndice 1 y 2 me hablan de el apéndice 1 de los bienes exonerados, de la ley del IGB, y el apéndice 2 de los servicios exonerados del IGB, por lo tanto tengo que recurrirme al apéndice 1. Acá. De la revisión del apéndice 1 del tubo de la ley del IGB, se aprecia que no comprende las subpartidas nacionales. Estas subpartidas, estas por ejemplo del animal, de la carne congelada, fresca y la carne congelada. En tal sentido, dado que el cuy vivo y el cuy para reproducción, así como la carne de cuy fresco, refrigerado o congelado, no están incluidos en la relación de bienes exonerados del apéndice 1 del tubo de ley, la venta del país de dichos bienes se encuentra grabada con el IGB. ¿Por qué no están en la lista de las exonerativas? Pues en el apéndice 1 y 2 sencillo, ¿viste? La venta en el país del cuy vivo para reproducción y la carne de cuy fresco, refrigerado o congelado se encuentra grabada con el IGB. Listo, ya está. Muy bien. Ahora, otro de los aspectos que también debemos conocer mucho son las categorías del impuesto a la renta, pues estimado, ¿correcto? ¿Cuántas categorías del impuesto a la renta tenemos? ¿Qué sesión es esta? Probamos un ratito ya. Vamos a ver hasta qué sesión termina. Uy, no le he puesto sesión, me parece que no le he puesto sesión para terminar. No le he puesto sesión para terminar. Ah, ya. Vamos a ver, está acá, ¿no? Perdóname. Un ratito. Quiero tener un control. Por ejemplo, allá. La sesión 6 teníamos que ver hipótesis de incidencia, exoneración y inafectación tributaria. Hasta acá, ¿correcto? Ya, vamos a ver un ratito, estábamos en las categorías, vamos a cerrar con las categorías del impuesto a la renta. ¿Correcto? Ya. Bien. Entonces, mira, vamos a ver un tema nosotros de... También una vez de conocer la inafectación y la exoneración, ya tú tienes que conocer que ¿cuántas categorías tenemos del impuesto a la renta? Tenemos, en Perú se tiene 5 categorías, ¿correcto? La renta de primera categoría, que son rentas producidas por el arrendamiento, subarrendamiento y cesión de bienes, bajo el principio del devengado. La renta de segunda categoría, que son las rentas de capital, no comprendidas en la primera categoría, tales como intereses, regalías, rentas vitalicias y ganancias de capital, entre otros, bajo el principio del percibido, ¿correcto? Y se les consideran como rentas pasivas, porque no hay trabajo ahí. En cambio, también tenemos la renta de trabajo, que está conformada por la renta de cuarta categoría, renta de trabajo independiente, y las rentas de quinta categoría, renta del trabajo en relación de dependencia y otras rentas del trabajo independiente expresamente señaladas por ley. Correcto. ¿Cuál es la fuente productora acá? El trabajo personal. Se consideran rentas activas y se rigen por el principio del percibido. Finalmente, tenemos las rentas empresariales, que son la renta del comercio, la industria y otras expresamente consideradas por ley. ¿Cuál es la fuente de la más de capital más? Trabajo. Son rentas activas y se consideran producidas en servicios comerciales en que se devenguen, ¿correcto? Ahora, ¿qué consideraciones tú debes tener? Que la renta, por ejemplo, en las rentas de capital, puntual ya, vamos a hablar un poquito de las rentas de capital. En las rentas de capital tenemos el arrendamiento, ¿correcto? En el arrendamiento tú sabes que tú tienes que pagar el 5% de la renta bruta o el 6.25% de la renta neta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Acá, por ejemplo,
si yo tengo que tributar, ahora, la renta es de 5% de tu renta bruta, puntual, ¿ya? Ahora, también tienes que ver el tema de las sesiones gratuitas. ¿Qué pasa si tú lo alquilas? Si tú cedes gratuitamente, la norma te indica que tú tienes que presentar la declaración jurada anual y pagar el impuesto por esa sesión gratuita. Incluso, ¿correcto? Solamente la declaración jurada anual, no hay pagos mensuales. Ahora, la renta de primera categoría están estipuladas en el artículo 23, ya en el artículo 23 de la ley del impuesto a la renta. La renta de segunda categoría tiene el mismo tratamiento que la renta de primera categoría, ¿correcto? Con excepciones, por ejemplo, de la venta de inmuebles. Ya en la renta de capital está en el artículo 24 de la ley del impuesto a la renta. Tenemos ingresos por intereses, regalías, rentas vitalicias y ganancias de capital, entre otros. Por ejemplo, las regalías es producto de que tú, como tú por ejemplo tienes tu marca, has patentado tu marca, Indecopy, tú tienes por ejemplo tu logo, tus derechos de autor por tus libros que tú produces, ¿correcto? Tienes por ejemplo tus inventos, ¿correcto? Todo ello, si tú decides cederlo, te van a producir mensualmente regalías. Ese ingreso por regalías es una renta de segunda categoría, proviene de tus rentas de capital, ¿correcto? Acá también están los dividendos. Y en la renta de segunda categoría también está la venta de bienes inmuebles. En la venta de bienes inmuebles la norma te indica, por ejemplo, que también tienes que pagar el 5% de tu renta bruta, pero le puedes deducir el costo computable. El costo computable de acuerdo al artículo 20 de la ley del impuesto a la renta, pero este costo computable tiene que estar sustentado obviamente con documentación fehaciente, ¿correcto? Ya sea, por ejemplo, la ficha de registros públicos. De lo contrario, no va a ser válido este costo computable. Ahora, también hay que tener en consideración, en la renta de segunda categoría, la venta de bienes inmuebles cuando éstas se han realizado a partir del 2004 en adelante. Vas a tributar el 5% de tu renta bruta por vender tu casa, ¿ya? Cuando esta venta se da del periodo 2004 en adelante. Hacia atrás no se paga impuesto por venta de bienes inmuebles, ¿correcto? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la renta de trabajo, yo quiero que entiendas que la renta de cuarta categoría es producto de trabajo independiente, ¿correcto? Acá lo que te dice la norma es que si tú emites un recibo por honorario que es mayor a 1.500 soles, tu cliente te va a efectuar la retención del 8% porque tu cliente es un agente retenedor, ¿correcto? Entonces, en este caso obviamente va a ser un agente retenedor si es que tiene rentas, si genera rentas empresariales, ¿correcto? Porque si pasa yo le presento mi chamba a un consumidor final que no tiene RUC, y le presento por 2.000 soles, no me va a efectuar ningún tipo de retención, ¿correcto? Bien. Ahora, mira, cada año la Administración Tributaria emite una resolución de superintendencia donde me dan los topes, me autorizan los topes de acuerdo a la UIT, el cual no estás obligado a presentar ninguna declaración jurada, por ejemplo, por renta de trabajo. ¿Ya? Si es que tú no superas los 36.000 soles y algo anualmente, entonces tú puedes solicitar tu suspensión de renta de cuarta categoría para que las personas o tus clientes no te efectúen ninguna retención porque tú no superas anualmente los 36.000 soles. ¿Te das cuenta? Esa es la suspensión de renta de cuarta categoría, otra de las cosas que se deben tener en cuenta. Ahora, cuando nosotros hablamos de rentas de quinta categoría, estamos hablando de trabajo de relación de dependencia. Se tiene que probar las rentas de cuarta categoría, para terminar, las rentas de cuarta categoría se dividen en dos: la del trabajador profesional independiente, arte o ciencia, correcto, y la del 33A. Está en el artículo 33A del impuesto a la renta, y en el artículo 36B de la ley del impuesto a la renta tenemos lo que son las dietas de los directores. La dieta de los directores, por ejemplo, para determinar el impuesto, en cuarta categoría tú tienes una deducción del 20%, ¿correcto? Para todo tipo de gastos. En cambio, cuando tienes una renta de cuarta categoría por dietas de directores, tú no tienes ningún tipo de descuento que te diga la norma. Este descuento del 20% para tus gastos con un tope de 24 UITs está señalada en el artículo 45 de la ley del impuesto a la renta, por si acaso. Igual las rentas de quinta categoría. Las rentas de quinta categoría tú sabes que están sujetas también a una retención cuando superan el tope de las 7 unidades impositivas tributarias, el mínimo no imponible. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué tienes que tener en consideración en la renta de quinta categoría? Tienes que basarte en lo que te indica el artículo 34 de la ley del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque tienes que saber qué conceptos están sujetos a retenciones de quinta categoría y qué conceptos no. Es muy común, por ejemplo, eso tiene que ver con la inafectación y exoneración de la cual hemos hablado. Recuerda que las inafectaciones y exoneraciones, o sea, las inafectaciones por indemnizaciones señaladas en el artículo 18 jamás serán grabadas con el impuesto a la renta. Sobre todo lo digo porque en trabajo, porque hay mucha demanda por el tema de despidos arbitrarios, ¿correcto? Y como son despidos arbitrarios, definitivamente tú te mandas al juez y el juez y en sede judicial pues gana el trabajador, pero muchas veces estas empresas la consolidan esa plata que le pagan al trabajador como indemnización, lo consideran como renta de quinta categoría para que ellos puedan deducir gastos, pues, y finalmente le hacen un perjuicio al trabajador. Por ese motivo por el cual no tienes que guardar tu documentación sustentatoria para que se pueda notar de que es por una indemnización y no es producto de tu trabajo. Si no, la administración tributaria te va a chantar que pagues el impuesto, ¿correcto? Bien, entonces, en la renta de trabajo también tenemos una particularidad que a partir de diciembre de 2016 justamente se publicó el decreto legislativo 1258, donde te permitía deducción de gastos solo aquellos que superan el tope de 7 UITs. Correcto, es que es necesario precisarlo. No todos están en la ventaja de utilizar esta deducción para rentas de persona natural cuando sus ingresos no son menores, no son mayores de 7 unidades impositivas tributarias, que es el mínimo no imponible, pues, ¿correcto? Entonces es un avance, pero muy lento, ¿no? Por ejemplo, en esa deducción, si tú utilizas servicios profesionales que te emite recibo por electrónico, tienes una deducción del 30%. Si tú vives en una casa alquilada, tienes una deducción del 30%, ¿correcto? Si tú pagas a la persona que te cuida tu bebé, tienes la deducción del 9%, el 9% directo que tú le pagas a tu trabajadora para deducir gastos. Si tú te vas a un restaurante, un hotel, o una cantina, o un restaurante, hotel, sí, claro, tienes que pedir boleta de pago electrónica para que te puedas dar tu DNI y puedas hacerte acreedor del 15% de ese tipo de gastos. ¿Te das cuenta? Todo porque cuando presentas la anual la puedes deducir como gasto, como deducción, como a tu favor, ¿correcto? Y por tanto tu impuesto por pagar disminuiría totalmente. Luego, tienes que tener en consideración también que cuando hablamos de rentas empresariales es la unión de la renta del comercio, industria y otras empresas consideradas por ley, pero tienen la unión de la fuente del capital más el trabajo, son rentas activas y se consideran producciones comerciales en que se devenguen. Ahora, cuando tú hablas de rentas empresariales, tienes que tener en consideración también, por ejemplo, que esas rentas se van a dividir en 4 regímenes tributarios. Puntual, tú aplicas renta empresarial, rentas se dividen en 4 regímenes tributarios que tú tienes que aprender a identificar cuál le conviene a tu cliente o no. ¿Correcto? Muy bien, señor. Entonces, la siguiente sesión vamos a conversar sobre estos 4 regímenes tributarios. ¿Correcto? Bien, pero antes de cerrar la sesión, ya, vamos, por favor, a ver, pues esto es un poquito de casitos, ¿te parece? Para cerrar las que nos quedamos, porque como te digo, hemos bajado información. Por ejemplo, ¿ya? Este informe. Se consulta los siguientes, se formulan las siguientes consultas. Los importes que serán entregados a los trabajadores con vínculo laboral vigente, mira, tiene que ver eso acá con los descuentos, con rentas de quinta categoría, ¿recuerdan? Bien, bien. Los importes que serán entregados a los trabajadores con vínculo laboral vigente como reembolso de descuentos en exceso en la planilla de haberes de varios ejercicios anteriores deberán ser incorporadas en la base imponible del impuesto a la renta de quinta categoría correspondiente al ejercicio en el que sean percibidos. Tales importes deberán ser considerados para el pago de los aportes a salud, que haberse retenido y abonado al fisco el impuesto a la renta de quinta categoría de trabajadores que perciben exclusivamente rentas de esa categoría, determinándose con posterioridad al cierre del ejercicio de retenciones en exceso por dicho impuesto, pues sería la oportunidad y modalidad para devolver al trabajador el monto en cuestión. Muy buenas preguntas, ¿verdad? Esto es importante que lo precise. De acuerdo con el inciso A del artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta, son rentas de quinta categoría las obtenidas por el trabajo personal prestado en relación de dependencia, ¿ya? Incluidos los cargos públicos, electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones y compensaciones en dinero o en especie. Casos de representación y en general toda atribución por servicios personales. A su vez, el inciso A del artículo 71 de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que son agentes de retención
las personas que paguen o acrediten rentas consideradas de quinta categoría. ¿Ya te das cuenta? Que son agentes de retención las personas que pagan o acreditan rentas consideradas de quinta categoría. Respecto a dichas normas, entre otras, esta administración ha señalado que se encuentra grabado con el impuesto a la renta la totalidad de ingresos que tienen su origen en el trabajo personal prestado en relación de dependencia y que son agentes de retención por referido impuesto quienes deben pagar dichas rentas. La retención del impuesto a la renta debe practicarse en la oportunidad del pago o acreditación de tales importes. En ese sentido, la retención del impuesto a la renta debe considerarse como una obligación relativa al periodo fiscal en que se produce el pago o la acreditación de las rentas de quinta categoría, porque se basa en el principio del percibido, ¿correcto? Muy bien. Ahora, vamos a ver qué nos dictan las conclusiones. Los importes que serán entregados a los trabajadores con vínculo laboral vigente, como reembolso de descuentos en exceso de varios ejercicios anteriores. Los importes que serán entregados a los trabajadores con vínculo laboral vigente, como reembolso de descuentos en exceso de varios ejercicios anteriores, recaídos sobre montos que tienen la calidad legal de remuneraciones provenientes de servicios personales prestados a su empleador, estarán grabados con el impuesto a la renta y el ejercicio de su percepción. Los importes que serán entregados a los trabajadores con vínculo laboral vigente, como reembolso de descuentos en exceso de varios ejercicios anteriores, recaídos sobre montos que tienen la calidad legal de remuneraciones, por supuesto, provenientes de servicios personales prestados a su empleador, estarán grabados con el impuesto a la renta y el ejercicio en que se perciben, debiendo los pagadores de tales rentas efectuar la retención de dicho impuesto en la oportunidad en que se produzca su pago o acreditación, de declarar esa retención y abonar al fisco dentro de los plazos previstos por el Código Tributario para la obligación de periodicidad mensual. Tales importes deberán considerarse para efecto del pago de aporte de salud. En caso de haberse determinado con posterioridad al cierre del ejercicio que se ha aplicado en exceso la retención del impuesto a la renta de quinta categoría y trabajadores que perciben exclusivamente rentas de dicha categoría y que se ha abonado al fisco el monto retenido, aquellos solicitarán a sus respectivos agentes de retención con la presentación del formato la devolución de los importes retenidos en exceso o su aplicación contra las siguientes retenciones por pagos a cuenta, siendo que la devolución será efectuada directamente por el agente de retención al trabajador en el mes que se efectúe. Entonces, ¿qué quiere decir acá, señores? Que si tú pagaste, te efectuaron retenciones en exceso, por lo tanto la única persona que tiene que poder compensarle es tu empleador, ¿correcto? De lo contrario, tu empleador te va a dar, dice acá, con la presentación del formato de devolución de los importes retenidos en exceso, su aplicación contra las siguientes retenciones por pagos a cuenta, siendo que la devolución será efectuada directamente por el agente de retención al trabajador en el mes en que se efectúe dicha solicitud. Por lo tanto, señores, la administración tributaria jamás se va a devolver a la retención en exceso, sino el empleador, ¿correcto? Muy bien. Ahora, acá es un tema también de el saldo a favor de materia de beneficio, ¿ya? Que justamente tiene que ver con lo que habíamos hablado, ¿te acuerdas? De que el saldo a favor de materia de beneficio no está grabado con el impuesto a la renta, ¿correcto? En el supuesto que una empresa exportadora que viene desarrollando dos proyectos de inversión que se dividen en etapas, tramos o similares, los cuales se han venido acogiendo al régimen especial de recuperación anticipada RERA del Impuesto General a las Ventas, se consulta los siguientes. Si el hecho de que esta empresa comienza a solicitar devolución de su saldo a favor en materia de beneficio corresponde a sus adquisiciones destinadas a las etapas que ya se encuentran en explotación, pero todavía no producen, conlleva a que no pueda solicitar la devolución del IGB bajo el RERA de dicho impuesto respecto de aquel generado por sus adquisiciones destinadas a la etapa, tramos o similares de sus proyectos que se encuentran en etapa preproductiva, ¿correcto? Está preguntando, oye, este saldo a favor en materia de beneficio, ¿me puede beneficiar también para las etapas que todavía no estén en producción directa? Si es factible en dicho supuesto, la aplicación de manera simultánea de ambos mecanismos de recuperación del IGB. O sea, oye, ¿yo puedo aplicar el RERA y a la vez el saldo a favor en materia de beneficios? Está preguntando. Vamos a ver qué dice la norma. El hecho de que una empresa exportadora que viene desarrollando dos proyectos de inversión que se dividen en etapas, tramos o similares, comienza a solicitar la devolución de su saldo a favor en materia de beneficio correspondiente a adquisiciones destinadas a etapas, tramos o similares que ya se encuentran en explotación, no conlleva
a que no puedan solicitar la devolución del IGB bajo el RERA de dicho impuesto, respecto de aquel IGB generado por sus adquisiciones destinadas a la etapa tramos similares de sus proyectos que se encuentren en etapa preproductiva, siempre que cumpla con los requisitos y condiciones previstos para tal efecto en la normativa vigente. Es factible que en el supuesto de antes mencionado, el inversionista pueda solicitar de manera simultánea el RERA del IGB y la devolución de solo forma materia y beneficio, teniendo en cuenta que su aplicación procede sobre adquisiciones que corresponden a distintas etapas, tramos o similares. Por tanto, en este caso sí pueden conjugar los dos sistemas, porque finalmente diríamos que ambos beneficios son de manera independiente y tienen otro ámbito de aplicación. Por ejemplo, el RERA es devolverte tus activos fijos, correcto, y el saldo a favor es por tu explotación que todavía está en etapa preproductiva, correcto. Por tanto, sí es aplicable según este informe. ¿Tiene sentido? Sí. Ahora, por ejemplo, en esta consulta, ¿ya? Si el acto administrativo por el cual se declara compensada, estamos en compensación, ¿ya? Tiene que ver un poquito también con los regímenes anticipados del IGB. Estamos en derecho tributario especial, en tributación intermedia, ¿ya? Se formulan las siguientes consultas. Si el acto administrativo por el cual se declara compensada una deuda por concepto de tributos retenidos y percibidos es emitido con fecha posterior al vencimiento del plazo para abonar la citada deuda, vencimiento que considera como el aumento de coexistencia de la deuda y de crédito, ¿se configura la inflación tipificada en el numeral 4? Sí, yo creo que sí. Recuerda que el numeral 4, artículo 78, quiere decir, en este caso, mira, no pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o percibidos. En el supuesto planteado, toda vez que la compensación surte efectos a la fecha de consistencia del crédito y la deuda tributaria por concepto de tributos retenidos o percibidos, es decir, dentro del plazo establecido para pagarla, no se habrá configurado la inflación tipificada en el numeral 4 del Código Tributario, aun cuando el acto administrativo que declare la compensación se emita y notifique luego del vencimiento de dicho plazo. Ok. Toda vez que la compensación surte efecto en la fecha de coexistencia del crédito y la deuda tributaria por concepto de tributos retenidos y percibidos, es que eso es lo que vemos también de acuerdo a norma, como hemos visto el tema de la orden de prelación de las compensaciones, también está señalado en el artículo 55 del reglamento de la LIR, correcto, es decir, dentro del plazo establecido para pagarla, no se habrá configurado la inflación tipificada en el numeral 4, artículo 108, no pagarla reteniendo los plazos establecidos, aun cuando el acto administrativo que declare la compensación se emita y notifique luego el vencimiento de dicho plazo. ¿Qué quiere decir? Que tú compensaste porque tenías saldo a favor, lo compensaste ahora, pero recién te llegó mañana el acto administrativo que declara que la compensación se emita y se notifique luego el vencimiento de dicho plazo. O sea, por más que la formalidad se haya cumplido, el acto o se notifique, correcto, un acto administrativo que diga que se ha compensado la deuda, no incurre en sanción, correcto, porque esto se compensó en el mes en que había la coexistencia del crédito y la deuda tributaria, correcto. Por ejemplo, en este informe ya estamos entrando justo en lo que vamos a entrar a la siguiente sesión, que son las rentas de tercera categoría, correcto. Perdón. Acá. Se plantea el caso de personas naturales que realizan actividades artísticas. Tiene que ver, personas naturales que realizan actividades artísticas puede ser, puede ser honorarios o puede ser empresarial, ¿correcto? Se plantea el caso de personas naturales que realizan actividades artísticas que celebran contratos con empresas por las cuales perciben ingresos que declaran como renta de tercera categoría, a pesar de que dichos contratos contienen cláusulas en las que se especifican que los servicios serán prestados a título personal, así como se les fija un horario determinado y se les proporciona las herramientas y materiales necesarios para aprender. Acá hay una desnaturalización, ¿cierto? Al respecto, se consulta. La SUNAT es competente para determinar en el marco de un procedimiento de fiscalización si un caso concreto existe una relación laboral entre dichos artistas y las empresas que contratan. De determinarse que los ingresos que perciben los artistas a que se refiere el supuesto material de consulta
no califica como renta de tercera categoría. ¿Se puede reparar el crédito fiscal declarado por las empresas que han registrado las facturas emitidas por aquellos? Por supuesto. Los pagos que han efectuado los artistas por concepto de impuesto general a las ventas e impuesto a la renta de tercera categoría pueden ser materia de devolución o al haber determinado la administración tributaria en un procedimiento de fiscalización que aquellos están afectos al impuesto a la renta de quinta categoría, corresponde que aquellos pagos sean compensados con la deuda por este último impuesto. Muy buena pregunta, porque al parecer lo que hace la mayoría de algunas empresas es obligarlos a que abran una empresa, ¿cierto? Entonces, la administración tributaria, en el ejercicio de su función fiscalizadora prevista en el artículo 62 del Código Tributario, es competente para determinar en un procedimiento de fiscalización la existencia o inexistencia de una relación laboral entre los artistas y las empresas a las cuales se le presta el servicio, por supuesto. En el supuesto que la administración tributaria determine que los servicios prestados por los artistas a las empresas que los contratan no califican como una prestación de servicios grabada con el IGB en tanto genera rentas de quinta categoría y no de tercera categoría, corresponde que aquella repare el crédito fiscal del IGB declarado por concepto de facturas emitidas. Por supuesto, es lógico. Si no es gasto, tampoco es crédito fiscal. Si reparo el gasto, también reparo el crédito fiscal. Si la administración tributaria determina en un procedimiento de fiscalización que los artistas se encontraban afectos al impuesto a la renta de quinta categoría, no habiendo cumplido con el pago de dicho tributo, pero que han cancelado de manera en el IGB impuesto a la renta de tercera categoría, aquellas se encuentran facultadas para compensar de oficio dichos créditos con la deuda tributaria determinada dentro del procedimiento. Y existir un solo a favor, esta puede ser muy genial. ¿Qué te está diciendo, por ejemplo, acá? Que sí se puede devolver, por ejemplo, a ver, pocas palabras. Ya, tú trabajas para el grupo 5, correcto, hay una relación de dependencia total, pero el grupo 5 te dice que tú y tus amigos abran una empresa. Correcto, de tal manera que habrán una empresa y tú pagas el IGB y pagas pues la renta, ¿cierto? Entonces te está diciendo, oye, si es que en un procedimiento fiscal la administración tributaria puede decir que no es renta de tercera sino de quinta porque hay subordinación, sí, es verdad. Ahora, ¿qué pasaría entonces si yo no soy un contrato empresarial sino que tú has verificado que soy una renta de quinta categoría? Por lo tanto, no me compete, obviamente, tendría que repararle el crédito fiscal al grupo 5, ¿cierto? Porque el grupo 5 me pidió pues que yo le emita una factura, voy a repararle el crédito fiscal porque ese crédito fiscal no compete, pues, ¿te das cuenta? Y también le voy a reparar el gasto al grupo 5 porque no debió registrarlo como gasto de tipo empresarial, de servicios, sino debió ponerlo como gasto de renta de quinta categoría. Por lo tanto, finalmente, ya te dice que la administración sí de oficio tienes que solicitarla para que compensen tu IGB y tu impuesto de la renta mensual pagado erróneamente. Interesante. Acá, por ejemplo, ya vamos a terminar. Por ejemplo, ¿qué te dice acá? Se consulta si a solicitud del contribuyente, la administración tributaria puede compensar la deuda tributaria contra los créditos previstos en el artículo 40 del Código Tributario. Durante el trámite de la instancia de reclamación, a propósito de la modificación, ya dice, oye, estoy en reclamación, ¿puedo compensar mi deuda tributaria contra los créditos que me señala que el artículo 40 del Código Tributario? El artículo 40 me habla de la compensación, ¿correcto? Entonces, ¿qué te dice? No procede la compensación a solicitud de parte, en tanto no se desarrolle legislativamente el inciso 3 del artículo 40 del Código Tributario. La compensación de oficio puede efectuarse durante el trámite en instancias de reclamación. Sí se puede efectuar en instancias de reclamación de la compensación de oficio. Veamos, por favor, qué dice el inciso 3 del artículo 40 del Código Tributario. Vamos a ver un ratito ya.
Compensación. Inciso 3. La compensación a solicitud de parte, la que deberá ser efectuada por la administración tributaria previo cumplimiento de los requisitos, forma, por condiciones que ésta señale. La compensación la que deberá ser efectuada por la administración tributaria es la compensación de parte, a solicitud de parte, previo cumplimiento de los requisitos, ¿correcto? Entonces, lo que me interesa en este informe es que la compensación de oficio es de parte, y la compensación de oficio es un tipo de... La compensación de oficio, por ejemplo, acá. En cambio, la compensación de oficio por la administración tributaria se puede dar si durante una verificación o fiscalización determina una deuda tributaria pendiente de pago y existencia de los créditos que se refiere al presente artículo. Esa es compensación de oficio, ¿correcto? Si de acuerdo con la información que contienen los sistemas de SUNAT sobre declaraciones y pagos se detecta un pago indebido en exceso y deuda tributaria pendiente de pago, esa es la compensación en oficio, ¿correcto? Entonces, ¿qué dice acá? No procede la compensación a solicitud de parte en tanto no se desarrolle legítimamente, ¿cuál? Acá, que si no es de parte todavía, mientras que no se defina si puede ser una compensación de oficio, ¿correcto? Ahora, la compensación de oficio puede efectuarse durante el trámite en las instancias de reclamaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la administración tributaria, pues sí, en las instancias de reclamaciones puede pues cobrarse una deuda que tú has pagado en exceso tuyo, ¿correcto? Acá. Se consulta sobre el inicio del cómputo, ahora estamos prescripción y devolución y IGB, todo cuadra, todo tiene que ver, todo suma acá en el análisis, ¿ya? Se consulta sobre el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción para solicitar la devolución, tratando de saldos a favor provenientes del saldo a favor del exportador, retenciones y percepciones del impuesto general a las ventas y saldo a favor del impuesto a la renta arrastrados y acumulados vía declaración jurada en forma mensual o anual a los periodos o ejercicios siguientes. ¿Qué quiere decir? Entonces se está conociendo cómputo del plazo de prescripción de la acción, de esas acciones de contencioso no tributario, procedimientos no contenciosos, perdón. Por ejemplo, a ver, el plazo de prescripción de la acción para solicitar la devolución de los saldos a favor provenientes del saldo a favor del exportador, retenciones y percepciones del IGB y saldos a favor del impuesto a la renta arrastrados y acumulados vía declaración jurada en forma mensual o anual debe computarse a partir de enero del siguiente a la fecha que se produce el nacimiento del crédito, independientemente de su arrastre, debiendo considerarse, sin embargo, entre otros, que dicho plazo se interrumpe con la compensación automática. A solicitud de compensación o cualquier otra acción de la administración tributaria dirigida a efectuar la compensación de oficios a los referidos créditos de ese caso. ¿Qué quiere decir entonces? Que sí, con todo lo que es el cómputo de la prescripción a partir de enero del año siguiente, pero si tú pides una compensación automática o de parte, o sea, todo el artículo 40 del Código Tributario, por tanto estás interrumpiendo la prescripción, y cuando hablamos de interrupción de la prescripción, porque todo vuelve a foja, cero. Bueno, eso te lo puse por el tema de compensación, ¿ya? Este informe ya no está vigente porque te cuento un poco del decreto legislativo 1264, que era una estafa, pues una estafa que por las famosas repatriación de rentas no declaradas, ¿no? Que si tú eras obviamente eras un potencial contribuyente, ¿correcto? Que tus rentas estaban en el exterior, tráelas y tributa acá y te va a dar un beneficio. Violaba el principio de igualdad tributaria y también el tema de beneficios a un potencial evasor, un potencial contribuyente evasor, se podría decir, porque nunca declaró sus rentas producidas en el mundo. Sin embargo, le daban el beneficio, el descuento del 7 y el 10%, tasas mucho menores a lo que paga un trabajador de a pie, porque nuestra tasa, de acuerdo al artículo 53 de la ley del impuesto a la renta, varía entre un 8 y un 30%, ¿te das cuenta? Por tanto, ahí te das cuenta que este régimen para mí era un total desastre, para el tema de respeto a los derechos fundamentales de la persona. Entonces, ¿qué se consulta acá? Se consulta si el impuesto pagado por la parte no acogida a régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta por la creación, repatriación y inversión de rentas no declaradas puede ser objeto de compensación a pedido de parte, o sea, tú la solicitas de conformidad con lo previsto en el artículo 40. Vamos a ver. El impuesto pagado por la parte no acogida a régimen puede ser objeto de compensación a pedido de parte, de acuerdo con las reglas, pero claro, si tú has pagado por demás, tienes que compensarlo. ¿Está bien? Finalmente, vamos a ver este pequeño informe que nos indica. El empleo de forma distinta a la entrega de sumas de dinero
o al uso de medios de pago. Para la cancelación de obligaciones tales como la compensación de creencias, novación, dación en pago, entre otras, otorga derecho a deducir gastos, costos o créditos, ofertar compensaciones y solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor, reintegros tributarios, recuperación anticipada y restitución de derechos arancelarios, en caso que la respuesta fuera afirmativa. ¿Qué requisitos debería tomarse en consideración a efectos de dichas formas de pago que permiten ejercer los derechos antes mencionados? ¿Qué forma? ¿Cómo es la forma de pago? O los medios de pago para la que dice distintas formas a la entrega, pues o sea, formas de, por ejemplo, de pago como novación, dación en pago. Oye, esto me sirve realmente que me permite ejercer estos pagos efectivos, o sea, correcto, se puede, correcto, y también incluso para poder compensarlos o solicitar devoluciones, si has hecho tú tus pagos por creencias, dación en pago, correcto. Dice, en aquellos casos en que se cancelen las obligaciones sin que medie entrega de sumas de dinero, no hay sumas de dinero de por medio, pues no existe la obligación de utilizar medios de pago, pues tales supuestos no se enmarcan dentro de lo dispuesto en el artículo 3. Ok, ¿qué dice este artículo 3? Veamos qué dice el artículo 3 del Decreto Legislativo 939, ¿está bien? Allá. Este decreto tiene que ver con el impuesto de transacciones financieras, ¿ya? Claro. Entonces, considerando que el desconocimiento de derechos a que hace referencia el artículo 8 del Decreto Legislativo 939, creo que la ley 20.520, la ley de bancarización, primera, este decreto legislativo la modificó, ¿correcto? Pero no cambió el artículo 8, te habla sobre la bancarización. Considerando que el desconocimiento del derecho que hace referencia al artículo 8 del Decreto Legislativo 939, ¿qué debe ser esto, no? A ver. Considerando que el desconocimiento de derechos al que hace referencia al artículo 8, o sea, de que de esos derechos, por ejemplo, de innovación, de pago, dación en pago, correcto, sin dinero, supone el incumplimiento de la obligación de utilizar medios de pago, los efectos señalados en dicho artículo no resultan de aplicación para los casos en que se cancelen obligaciones a través de formas distintas a la entrega de sumas de dinero. En tal sentido, los requisitos para la extinción o el ejercicio de cada uno de los derechos que en dichas normas se indican son los establecidos en las normas respectivas que los regulan. Cualquier modalidad de pago elegida por las partes distintas a la entrega de suma de dinero o que no conlleve uso de medios de pago debe contabilizarse para los fines de porcentaje señalados en el inciso G, salvo las excepciones que ahí se indica. ¿Qué te está diciendo entonces, por lo tanto? Te está diciendo, ¿sabes qué? Tú no podemos darte, si te has los requisitos para licencia de un ejercicio o el ejercicio de cada uno de los derechos que se indican, que en la norma se indican son los derechos de las normas repetidas que los regulen. Por lo tanto, en este caso, las formas distintas, novación, dación en pago, entre otros derechos de deducir gastos, costos o créditos. Está diciéndote que no debe contabilizarse para los fines de porcentaje. ¿Qué está diciendo? Oye, si a mí me piden que se debe contabilizar, y tú puedes tener otras formas de pago estipuladas en las contabilizaciones y en los contratos, pues por lo tanto, obviamente no estarías en la obligación de utilizar uso de medios de pago. Y si no estás, porque lo estás pagando de distinta forma, entonces no estás obligado a usar usos de medios de pago, no te tienen por qué sancionar porque no está dentro de la norma. Correcto, que lo regula la ley 2894, que es la ley de bancarización. ¿Bien? Bien, señores. Hasta acá hemos terminado nuestra sesión número 6. Correcto. Nuestra sesión 6 del curso virtual Tributación Básica e Intermedia. ¿Correcto? Ya en la siguiente sesión haremos los regímenes tributarios, aspectos principales de cada uno de estos regímenes tributarios.
¿correcto? Y vamos a ver un poquito también de jurisprudencia. Bien, señores, esto ha sido todo por hoy. Hemos terminado con la sesión 6 y nos queda pendiente 3 sesiones. Tengan ustedes muy buenas noches por mi caso y en la hora en que tú te encuentres. Espero que lo que te he comentado haya sido de gran ayuda.